¿Qué pasó, mi gente hermosa de Sueña Sin Límites? Y bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy me acompaña una persona que seguro los va a motivar a llevar su salud y bienestar al siguiente nivel. Recibamos con un fuerte aplauso a Tony. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Bienvenido al podcast acá de Sueña Sin Límites. Un gusto tenerte acá. Ya lo habíamos platicado ya desde hace tiempo y bueno, ahí nos dimos la pausa que ya todos saben. Quiero empezar con la pregunta que me gusta hacerle a todos los invitados. Cuando vos eras niño, ¿te visualizaba haciendo lo que hace hoy en tu diario vivir? O sea, inspirando a personas, alentándolas a que no se derrumben, que ya de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿O pensaba hacer otra cosa cotidiano, veterinario, bombero, doctor? Buena pregunta. Primero, darte las gracias por estar en este podcast, que la verdad que llevábamos tiempo, ¿no? Mucho tiempo como que planeándolo y al final se dio. Así que estoy súper orgulloso de eso. Y Sueña Sin Límite, me encanta este podcast, me encanta cómo le pusiste ese nombre. Y respondiendo a tu pregunta, al principio yo no sabía qué iba a hacer en mi vida. Yo era uno de los estudiantes que sacaba buenas notas, pero no me gustaba nada de lo que había prácticamente a lo que me daban a escoger, ¿no? En la escuela. Y yo estaba como medio perdido, sinceramente. No me llamaba nada la atención. Yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, pero prácticamente me fui por la parte del deporte, que es lo que mi padre siempre fue, beisbolista, y quise como seguir su rama. Eso fue lo que hice. Así es, hay una parte que me gustaría mencionar, yo que hemos tenido la oportunidad de compartir a través de las redes sociales, porque realmente no nos habíamos visto en persona, pero sí hemos creado como esa amistad. Hay una parte de tu vida donde vos empezaste también en el área del deporte con lo que es el béisbol, pero pasó un momento en el que tuviste un incidente que te sacó de eso. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, siendo tan joven, aceptarlo o verlo así? Y te lo pregunto porque muchas veces pasa de que hay personas que quieren irse por una rama de los deportes y pasan tal vez incidentes o diferentes circunstancias y como que se retraen o se reprimen. Más sin embargo, en tu caso, yo siento que tal vez ese no era tu destino, tal vez era de otra forma, pero ¿cómo fue ese proceso, digamos de encontrarse en una circunstancia así? Sí, claro, mira, esa pregunta es muy buena, porque realmente yo, como te dije anteriormente, no sabía exactamente qué iba a hacer y me agarré por esta rama del deporte, pero yo fui uno de los deportistas, ¿no? Por así decirlo, que dejé la escuela. Porque tuve que irme por un sueño, Sueña Sin Límite, y mi sueño era sin límite. O sea, yo quería ser profesional, yo todo lo que me propongo quiero hacerlo a lo más grande, no me gusta hacer nada a la mediocridad, ni dejarlo a media. Entonces tuve que, primero soy cubano, y a los 12 años emigré para España, pero en España se juega fútbol. Entonces, como yo jugaba béisbol, tuve que irme para Dominicana. Tuve que dejar mi familia, en aquella entonces tenía una novia, de 4 años, tuve que también dejarla, por así decirlo, mis estudios, yo tenía 17 años, y todo por un sueño. Y ese sueño al final se hizo realidad, pero cuando me lesiono, que ahí es la parte que tocas, pues el equipo me deja, lamentablemente, no pude continuar y dije, ¿y ahora qué? Y ahí fue algo bien interesante porque me quedé en la nada. Sí, así es, y te hacía esa pregunta porque creo que hay momentos donde nosotros queremos ir a ciertos lados, más sin embargo la vida te dice quítate que por ahí no es. En ese momento tal vez no lo comprendemos porque me imagino que fue algo frustrante. Y en tu caso ha sido diferente porque de ahí tal vez siento yo que empezó como a surgir esta nueva versión, digamos. Yo siento que cada uno de nosotros nos vamos renovando y esta nueva versión de Tony donde reafirmó tal vez lo que quería y tal vez ese no era tu propósito. ¿Cómo vos en ese proceso encontraste el camino correcto para llegar hasta donde estás el día de hoy? Sí, claro, mira, yo siempre siento y creo 100% que Dios nos guía, ¿ok? En ese entonces yo no era muy creyente de Dios. Ahora, respetando la religión y la fe de todo el mundo, yo no soy religioso, pero sí actualmente tengo una comunión con Dios bien fuerte. Y siento que esa relación me ha ayudado bastante, ¿no? A tener claridad. Por ejemplo, en ese entonces yo no tenía claridad. Yo no tenía esta conexión con Dios y entonces yo estaba muy perdido, yo no entendía nada. Y al final, reencontrarme conmigo mismo fue bien caótico, pero logré estar en el fitness porque un amigo, por eso que yo siempre que digo que Dios
te guía, o la vida, el universo, como le quieras llamar, te guía. Y un amigo me dice, mira, tú tienes buen físico. Yo soy entrenador, pues yo te voy a ayudar, yo tengo un gimnasio y ahí comienza tus primeros pasos. No vas a cobrar nada, pero yo sé que te va a gustar y nada, prueba a ver qué pasa. Y exactamente por ahí empezó todo lo de fitness. Así es, y creo que esa parte ahorita que vamos a hablar un poquito de ese proceso, que actualmente lo sigue haciendo, pero creo que en una parte más personal. ¿Cómo fue ese proceso, digamos? Por ahí vamos a estar poniendo unas imágenes tuyas que yo me identifico mucho porque yo digo, tenemos la misma edad y a veces veo también personas menores y está bien compararse, pero de manera sana, donde yo digo, wow, yo quiero tal vez llegar a ese punto físicamente, pero realmente no he puesto de mi parte. O sea, tengo que ser honesto, no he puesto de mi parte, porque hay circunstancias de la vida donde uno empieza, te empezás a debilitar o a decir, no lo voy a hacer. ¿Cómo empezó ese proceso de transformación? Bueno, sí, mira, mi proceso de transformación primero no fue ni mental, ni espiritual, ni nada, fue físico. Yo, aunque tenía un buen físico, valga la redundancia, pues para el fitness no tenía ese físico de fitness, tenía físico de deportista, que es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo es el físico de fitness? Pues es más tonificado, pues más esculturado, ¿no? Por así decirlo. Y yo tuve que transformar mi físico primero. Yo no tenía una buena mentalidad en aquel entonces solamente me dejaba llevar por lo que es físico, por la materia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, me encantó ese proceso. Ok, tuve que dejarme guiar porque, por ejemplo, yo no sabía nada de esto, de lo que era el entrenamiento personal. Tenías que tener mucha responsabilidad porque estabas entrenando a una persona, entonces podías lesionarla. Entonces yo estaba aprendiendo, ¿no? En ese entonces no había ni seguro médico ni nada, o sea, yo estaba comenzando en este país, en Estados Unidos, y mucha gente sabe, y para los que no saben, empezar aquí en Estados Unidos es bien duro. Es bastante duro y más cuando no tienes papel. En ese entonces yo no tenía papeles. Entonces yo tenía que cuidarme bastante, ¿no? Pero sí, esa transición de ser deportista a ser entrenador fitness fue muy buena. A mí me encantó y fue muy bonita, la verdad que sí. ¿Y sentís que ese momento, digamos, de transformación y de aprendizaje fue, digamos, tu manera o tu herramienta de desahogo de toda la situación anterior? Fue, digamos, como enfocarte no solo tal vez en el físico, sino mentalmente, como la fuerza que te dio para decir, ok, ya estoy en esto y vamos a ver qué es lo que sigue para adelante. Sí, de hecho, fueron 4 años hermosos y maravillosos que prácticamente fue como un antes y después de mi vida. Pero luego llegó una etapa de mi vida que yo creo que muchas personas lo pasaron, ¿no? Hay unas personas que fueron para arriba, otras que fueron para abajo y fue en el 2020. Después de esos 4 años, ahí fue donde todo cambió. Fue como un nuevo comenzar porque como no estaba preparado mentalmente ni espiritualmente, vino una caída. ¿Y cuál fue la caída? Que lo primero que cerró, por ejemplo, en Estados Unidos fue los gimnasios. Okay. Y otra vez yo no estaba preparado. No estaba preparado, no sabía qué hacer y no me supe adaptar. Y esa palabra es muy importante, Alberto, o sea, adaptarse a los nuevos tiempos. Porque muchas veces estamos en un lugar, pensamos que estamos bien, pero luego llega otros tiempos y no nos adaptamos y nos quedamos estancados. Y eso fue lo que me sucedió. Me quedé estancado, no sabía qué hacer, me quedé paralizado y otra vez de nuevo mi vida fue hacia abajo. Y ahí fue donde realmente vino la transformación mía mental y espiritual. ¿Cómo nació, digamos, hablando de este proceso que todos pasamos? Porque fue un momento en el que, ok, no solo se cerraron los lugares, sino también como que nos replanteamos la situación de qué es lo que estábamos haciendo. Creo que eso fue el impacto más grande que tuvimos como sociedad, como humanidad. Y digamos, en el caso tuyo personal, ¿cómo fue ese proceso de trabajar en la parte mental? Que muchas veces es difícil y son temas que, aunque hoy se tocan más abiertos, aún existe mucho tabú porque la gente, nadie quiere admitir que en algún momento tocamos fondos, unos más fuertes que otros, pero ¿cómo fue ese proceso de decir, ok, ahora me está pasando otro suceso que me está cambiando la vida nuevamente? ¿Cómo yo renazco de esta situación? Wow, súper, súper. Sí, realmente yo era uno de ellos que yo no creía mucho en esto de lo que era el tema espiritual, mental, la motivación. O sea, yo era una persona que siempre he tenido fuerza. Yo siempre he sabido que iba a ser grande en la vida, que yo tenía algo por dentro que me llamaba a hacer algo más de lo que realmente
La sociedad, por así decirlo, está acostumbrada a vivir, ¿no? Que es lo común, tener unos estudios, después trabajar de un 9 a 5, cobrar su cheque y ya. Después de retiro, etcétera. Yo sabía que había algo más allá, pero no podía explicarlo, no podía entenderlo 100%. Hoy en día lo entiendo, pero tuve que pasar por ese proceso. Y ese proceso fue clave en mi vida, que fue el proceso de una transformación mental y espiritual. Te das cuenta de que hay ciertas cosas que estaban en tu vida que no las entendías, pero estaban ahí por algo. Y en ese proceso es clave que yo creo que todo el mundo debe de tener un proceso así. Pero hay personas que le llegan un proceso, y escucha bien lo que voy a decir, y cuando le llega un proceso, lo obvian. Se empiezan a meter en otros lugares, por ejemplo, lo que se le llama el refugio, se empiezan a refugiar en vicios, alcohol, droga, se empiezan a refugiar en las mujeres, hombres, por ejemplo, en las fiestas, etcétera. Y está el proceso, las personas que lo pasan conscientemente. Por ejemplo, yo fui uno de ellos. No te voy a mentir que no caí en todas esas cosas. Por supuesto que caí. No voy a ser aquí un santo. Yo caí en cosas así. Pero luego tuve la conciencia y Dios me ayudó bastante a tener fuerza para poder de nuevo alinearme y restablecerme en el camino. Y pasar ese proceso como es, no de la manera fácil como la mayoría de las personas lo hacen, que no es fácil, déjame decirte, pero bueno, así fue. Así es, de ese camino lleno de obstáculos que creo que todos tenemos, y qué bueno poder replantear este tipo de situación y darle a entender también a la gente que nos está viendo de que cuando pasemos por procesos así, está ese camino donde van a haber obstáculos y desafíos para salir adelante. Como vos decís, nadie es santo de devoción, todos en algún momento hemos caído en circunstancias así, pero creo que el detalle está realmente en nosotros mismos poder decir, hoy voy a cambiar. Y aunque diga como la canción de Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar, pero realmente está en esa fase de decir, hoy voy a hacer la diferencia. Ya viví esta parte negativa, entonces ¿cómo yo puedo empezar este proceso para cambiar? Yo sé que ya no te relacionas tanto tal vez al mundo del fitness con la parte, digamos, de entrenamiento, de parte así que tal vez me imagino que las personas te escriben, mira, cuando tú haces tus entrenamientos personales, pero en ese momento que estuviste, digamos, enfocado en el gimnasio y trabajando, ¿cuál sería ese tip que vos le das a las personas, en este caso, que son los errores más comunes que se cometen a la hora de empezar un entrenamiento físico? Ok, el error más común de todos es que las personas quieren todo fácil, todo rápido. Ven, por ejemplo, un físico que es agradable, ¿no? Un físico 10, por así decirlo, y muchas personas pues quieren eso bien rápido, como que no respetan el proceso que hubo para tener ese resultado, ¿no? Una persona con un físico así, por ejemplo, le toma años. Yo llevo, o sea, desde que hago deportes, 15 años, desde los 15 años haciendo pesas, no como ahora consciente del fitness, pero sí llevo muchos años haciendo, trabajando mi cuerpo, ¿no? Entonces no es nada fácil, pero uno de los errores que las personas cometen es eso, que quieren saltarse el proceso. Entonces, ¿qué hacen? Alberto, las personas empiezan, por ejemplo, ahora estamos al comienzo del año, y las personas, ¿qué hacen? Empiezan en el gimnasio, empiezan a ponerse ready en ellos mismos, y dicen, me voy a comprometer con cambiar mi vida, con cambiar mi cuerpo, etcétera. Toman 3 meses, y luego después... O menos, y se van hacia abajo. Y después dicen, exacto, pierden la motivación. Exacto, no, y después pasa, porque yo lo mencionaba al inicio, de que creo que todos hemos llegado en ese momento donde yo mismo me pregunto y me pongo de ejemplo, donde yo digo, quiero empezar, y entonces tengo la necesidad, pero tal vez no estoy motivado 100%. Y entonces empiezo, y yo soy uno que en algún momento de mi vida le he dicho a amistades o a mi familia, el lunes que viene, no sé si te has escuchado esa frase, el lunes, y ese lunes nunca llega. ¿Por qué? Porque ya vení hoy, por ejemplo, y entonces, saliendo de este podcast, en vez de irte a cocinar algo saludable o hacer algo, o pasar por un lugar saludable, lo primero que encuentras, hay una McDonald's que me queda de camino, algo así. Entonces, yo siento que también a la misma vez es concientizar a la gente de que realmente se motiven, creo, personalmente, porque instructores, como los queramos llamar, o personalidades del mundo fitness van a ver por todos lados, pero realmente está en uno mismo seguirlo, porque vos me puedes dar los datos y las herramientas, pero está en mí si voy a hacer caso o no. 100%. Lo que es la salud, la sanidad, la riqueza, la abundancia, todo eso, si es parte de tu vida y de tus principios elevados,
no debes por qué descansar de ellos. Yo siempre le digo a las personas, ¿por qué yo descansaría del gimnasio cuando el gimnasio me da salud? Yo ni siquiera lo hago por los músculos, yo lo hago por mi mente. Así. En el proceso que tuve de todos los procesos que he tenido, pues en esa transición el gimnasio ha sido clave en mi vida, el ejercicio, por así decirlo, no tanto en el gimnasio, el ejercicio con mi propio peso corporal, yendo a correr por la playa, me encanta correr en la playa, es como para mí, por ejemplo, un oasis. Yo le invito a todo el mundo que encuentres, no la motivación, yo no creo en la motivación, creo en la intención. Y que encuentres, por ejemplo, que sea atractivo el proceso. Ya tú sabes que va a durar un tiempo. Exacto. Pues trata de que ese tiempo sea lo más atractivo posible. No, o sea, te pesa ir al gimnasio, pues ve a hacer ejercicio en la playa o en un parque. Y hablamos de la parte emocional, pero me gustaría hacerte la pregunta donde ¿cómo trabajamos o cómo conectamos la parte emocional con lo espiritual? Porque vos estás hablando o nos has compartido el día de hoy de que no sos religioso, pero crees en Dios y tenés como esa espiritualidad personal, que creo que es muy, muy bonito en estos días porque no necesitamos realmente como que enfocarnos tal vez en otras áreas. ¿Cómo conectar, digamos, esa parte de la mente con lo espiritual? Sí, muy buena pregunta y esto es bien sencillo, las personas lo complican mucho. Y la parte espiritual es la parte, lo que no se ve, que son los pensamientos y las emociones. Por ejemplo, el dominio propio. Empezar a controlar, por ejemplo, lo que no te favorece a la hora de comer. Muchas personas no pueden controlar ni un plato de comida que les encanta. Por ejemplo, papas fritas, hamburguesas, pizza, etcétera. Ok, que tú lo hagas, está bien. A mí me gusta, me encanta también los helados de chocolate, me encanta. Pero ya, por ejemplo, el tener el dominio propio de decir, yo no voy a hacer esto porque yo me amo lo suficiente, yo me quiero lo suficiente y yo sé quién soy. Y ahí es donde viene la identidad y el autoconcepto. ¿Qué cosa es la identidad y el autoconcepto? Es reconocer quién eres. Muchas personas no saben ni quiénes son. Yo le pregunto, por ejemplo, a una persona, Alberto, ¿quién eres? Y la persona no me sabe responder. O me dice, soy doctor, soy arquitecto, Y ya. soy abogado. Esa es tu profesión. Pero ¿quién eres en esencia? ¿Quién eres como ser humano? Es ahí donde está la clave. Entonces, la espiritualidad es clave para eso. La espiritualidad es reconocer quién eres, en esencia, no de lo que haces profesionalmente. No, así es. Yo creo que ahorita me quedé, creo, como pensando en esa parte y es muy bueno como recapacitar. Porque sí, a veces contestamos, creo, tal vez por inercia o lo primero que se nos viene a la mente y no es lo correcto. Entonces, a veces como generaciones nuevas, digamos, en este mundo, queremos conocer un poquito más allá de lo que uno hace. Porque si no, entonces caemos como en la misma cotidianidad y en lo que estábamos hablando al inicio, cuando decías que hay muchas personas que tienen como esa rutina de vida de que, ok, fui a la escuela, entro al trabajo de 9 a 5, como tú decías, después me caso, tengo hijos, me retiro y ya, se te fue la vida en eso y no vamos viendo esos detalles realmente que nos deberíamos de empezar a enfocar para ir cambiando tal vez nuestra mentalidad. Ahora vamos a pasar a una parte más relajada que te mencionaba por ahí y venimos a la parte de las preguntas. Tengo acá unas preguntas que son así, básicamente de respuesta rápida, lo que se te venga a la mente, nada del otro mundo. Así Pero ¿qué tipo de preguntas? de todo un poco. Así que no te preocupes. Vamos a hacer estas preguntas acá. Tengo la primera. ¿Qué prefieres? ¿Viajar al pasado para cambiar algo de ese pasado o ir al futuro para saber lo que te espera? Viajar al pasado para cambiarlo, pero de una manera no de cambiarlo de que me arrepentí, sino de cambiar lo que es para saber exactamente por qué tomé esa decisión o qué es lo que debería de hacer. Pero no, o sea, como una enseñanza. Ok. Pero no porque me arrepentí. Yo no me arrepiento de nada y no le digo a nadie que se arrepiente de nada. Si lo hiciste fue por algo, pero sí para saber por qué tomé esa decisión. Ok, Y vamos. si hubiera podido tomar otra. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Qué prefieres? ¿Trabajar en un lugar que ames pero ganes poco o trabajar en un lugar que odies pero te paguen una millonada? ¡Wow! Qué buena pregunta. Sí, porque yo siempre predico la abundancia y todo, pero sí es verdad que cuando tú estás en un lugar que no es tu pasión, que no... Todo depende del momento en el que esté, muy importante,
Pero sí, está difícil, pero respondería a la primera. Estar en un lugar que ames, me pero guste, te paguen pero poco. me paguen poco. Exacto, buscamos el dinero por otro lado, por ahí un trabajito extra. Pero depende depende de la situación. Si tuvieras, esta es la siguiente, si tuvieras que elegir entre un año sin sexo o un año sin redes sociales, ¿cuál escogerías? Wow. Un año dependiendo, vuelvo y repito, no quiero ser el santo aquí, pero por ejemplo con las redes sociales tú puedes transmitir bastantes mensajes. Yo utilizo las redes sociales para transmitir mensajes, entonces un año sin transmitir un mensaje a una persona, Okay, creo entonces, que yo priorizo esa parte del Entonces propósito. prefiere un año de castidad. Ok, ¿qué prefieres? ¿Hablar con animales o entender todos los idiomas del mundo? Duro. Hablar con los animales y entenderlos. Sí, en Cuba, por ejemplo, tenía gallinas y gallos y estos en el patio y me gustaba bien siempre ver cómo ellos trabajaban, etcétera. Entonces, cómo se comunican. O sea, los animales tienen una intuición increíble, así que sí, saber cómo se comunican y entenderlos. Ok, y para cerrar, vamos con la última. ¿Qué es lo más raro que la gente te ha dicho en la calle? O sea, si algo raro que tú digas, no, se pasaron. Algún piropo, porque ahora las mujeres también nos dicen piropo en algún lado o son más lanzadas. Algo así raro que se te venga a la mente que te hayan dicho en algún momento. O si no te lo han dicho, pues también es válido. Exacto. De la parte negativa no hay nadie que me haya dicho así nada, pero sí de piropos me han dicho muchas cosas. Una de ellas así, lo más así, wow, qué bueno estás. O sea, eso es muy cubano, esa frase. Qué bueno estás, Dios mío, lo que te haría, o sea, cosas Exacto. así. No, esa Sobre pregunta... todo cuando voy por la playa sin camisa, porque suelo correr sin camisa. Y bueno, y hablando de sin camisa, tenemos acá, gracias a nuestros patrocinadores de Yandri Design, esta camisa. Y para que las personas que están ahí viendo o vayan a ver este episodio, como dicen en México, porque esto no lo decimos nosotros, se echen su taco de ojo. Así que vamos a hacer que Tony se ponga la camisa aquí en vivo. Nah, ¿en vivo? En vivo. No estamos en vivo, pues, pero... Y volvimos a Tony, parte de Sueña Sin Límite ahora, así que ya tiene otra camisa para ir a entrenar, para salir a correr. Sí, me gusta bastante. Para ir cerrando este episodio, ya que el tiempo se nos está yendo, como siempre digo, ¿cuál es el mensaje que vos les dejarías a las personas cuando escuchas esa frase, soñar sin límite? ¿Qué es lo que tú les recomendarías a ellos? Wow, que lo que estás viviendo actualmente no es la verdad. ¿Ok? Puede sonar algo abstracto, pero ¿a qué me refiero con esto? De que te permitas, pues, valga la redundancia, soñar sin límites. ¿Ok? Que sí se puede lograr lo que tú quieras, no hay nada imposible. Todo depende de tu nivel de fe. Lo que estás viviendo ahora, no sé cuál es tu situación, pero si estás viviendo un proceso ahora, siempre sale el sol. Siempre sale el sol, créeme, y este proceso disfrútalo, porque es lo mejor que te puede suceder. Así que sueña sin límite, ve con todas, nunca te rindas porque la vida es una sola. Así es, quiero darte las gracias por estar acá, por haber compartido un poco de tu historia, y vamos a estar dejando por acá tus redes sociales para que la gente te vayan a seguir, no solo por el físico, sino realmente por todos los mensajes que de una u otra forma a todos nos ayudan, porque yo no es porque te conozca, pero he tenido la oportunidad y siempre nos estamos ahí texteando y te digo como que, mira, este mensaje está súper bien. De hecho, hasta a veces le he dicho como que siempre suenas como enojado, pero hoy conocí a otro Tony realmente que realmente no es que esté enojado, sino es su forma de transmitir el mensaje para que realmente lo tomen en serio. Y agradecerte por estar acá compartiendo con nosotros el día de hoy. Y ya saben, mi gente, no se pierdan este episodio y todos los próximos. Y nos vemos en la próxima. Se les quiere. Chao.